Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Vamos a terminar de ver, de ver las enfermedades bacterianas que causan enteritis. Nos toca ver las enfermedades provocadas por Campylobacter, por Salmonella y por Yersinia, ¿ok? Entonces, terminamos de ver Shigella y ahora nos toca ver 3 entidades, ¿bien? Es que vamos a iniciar. ¿Qué tal les fue en el puente? ¿Se lo merecían o no? Se fue volando. Se fue volando. ¿Cómo va a ir volando? Claro que no. Haciendo tarea. Tareas. Ya parece que van a hacer tareas. Todo el día hacemos tareas, profe. No hubo descanso. ¿Quién tiene un grupo un examen? ¿Examen de qué tiene? De fisiopatología. Bien, bueno, terminaremos ligeramente antes, ¿sale? Ok, vamos a presentar las diapositivas. Bien, ¿ya se ven, chicos? Sí, ya se ven. Cierto. Bien, gracias. Bueno, terminamos de ver Shigella. Nada más recuerden una cosa, todos los casos de Shigella, o más bien, todos los casos de una disentería, vamos a tener que tratarlos, ¿no? No pasa lo mismo como sucedía con las enfermedades producidas únicamente diarreicas, es decir, recuerden que en la gran mayoría de los casos, esas enfermedades son autolimitadas, las disenterías no. Eso va a ser la gran diferencia que va a existir, por lo menos en el tratamiento, que si bien la base seguirá siendo la hidratación para el paciente, tendremos entonces que poder otorgarle un tratamiento antibiótico a esos casos, ¿no? Sobre todo, recuerden, lo primer agente que tendríamos que pensar en un caso de disentería, tendríamos que referirnos siempre a Shigella. Bien, entonces vamos a ver ahora a Yersinia. ¿Qué pasa con Yersinia? Entonces, Yersinia es una especie también de bacterias, pertenece a una familia que se conoce como Enterobacteriaceae, y puede causar todas estas entidades clínicas. Estaríamos hablando de una enterocolitis, de una diarrea aguda. Hay que diferenciarlo, recuérdenlo, una enterocolitis es un proceso inflamatorio más severo. La diarrea aguda, que es muy típica. Y aquí viene algo importante, porque Yersinia enterocolítica tiene una capacidad de invadir la última porción del duodeno. Es decir, en este caso, podríamos hablar de que Yersinia, siendo la única especie bacteriana que da invasión o que causa infección a el intestino delgado, es capaz de producir una disentería. ¿Bien? Entonces, eso debe quedar muy claro, porque en realidad es la única. Y por eso siempre fue como muy enfático en ir llevando un poco la diferenciación de las entidades clínicas producidas por bacterias que invaden el intestino delgado y que invaden el intestino grueso. Lo comenzamos a ver desde Escherichia coli. Inclusive las 2 especies de Escherichia coli
que causan disentería están causando una invasión hacia el intestino grueso. Y la bacteria que acabamos de ver recientemente, que fue Shigella, tiene que ver con invasión al intestino grueso. Entonces, en este caso, Yersinia enterocolítica también puede tener una invasión a nivel del intestino grueso, pero sobre todo en la última porción del intestino delgado, ¿bien? Y ahí podría causar una disentería. Entonces, Yersinia enterocolítica tiene su relevancia clínica en ser la única bacteria que va a causar disentería teniendo una invasión en el intestino delgado. Es la única, ¿ok? Entonces, por eso nosotros, recuérdenlo, podemos ir identificando prácticamente qué entidades clínicas se refiere. Si bien va a ser necesario llegar a una prueba diagnóstica para conocer cuál es la bacteria, bueno, entonces, si sucede una Yersinia enterocolítica, tendríamos que saber dónde es el proceso invasivo. Bien. También dentro de la otra causa clínica que podría suceder con Yersinia es la linfadenitis mesentérica, pero es la causa número 1 de pseudoapendicitis. No hay ninguna otra bacteria que cause este tipo de entidad clínica. Entonces, ¿quién me dice que se imagina que es una pseudoapendicitis? ¿Quién me la podría definir? Tan solo por el nombre. Que no es, que es falsa, o sea, que no es verdadera. Claro, claro. Entonces, ¿cómo se va a presentar un paciente con una pseudoapendicitis? Sí, ¿cómo es una apendicitis? Fiebre, dolor abdominal, Ajá. dolor a la ¿Dolor palpación. en dónde? Abdominal. ¿En dónde? O sea, ¿le puede dar dolor en hipogastrio? En la fosa ilíaca derecha. En el cuadrante Ramiro. inferior derecho. Ok, Ramiro dijo algo importante en la fosa ilíaca derecha, ¿bien? Entonces, esa es la principal localización en el punto doloroso para tratar de entender, ¿no? Es un dolor abdominal común, ¿bien? Si bien cuando suceden complicaciones por una apendicitis puede evolucionar hacia más puntos reflejos, ¿sí? La principal localización es en la porción inferior derecha, que se conoce como fosa ilíaca, ¿bien? Entonces, una persona que tiene datos clínicos de un padecimiento quirúrgico, que es la apendicitis, que es dolor y sensibilidad abdominal también, que puede tener un dolor exacerbado con un punto localizable, en ese espacio igual podría presentarse con una infección con Yersinia enterocolítica. Entonces, ahí causa mucha relevancia el tratar de determinar con otro tipo de pruebas si en realidad es una apendicitis. Muchos de los pacientes con Yersinia llegan al punto de realizar un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Entonces, por eso también es importante saber cómo diagnosticar una apendicitis, ¿bien? Entonces, en esta parte no hay tampoco ninguna otra bacteria que le gane, clínicamente hablando, a producir una pseudoapendicitis. Y eso también va en el examen, ¿ok? Cuando se complican este tipo de pacientes, porque puede suceder una invasión más grande, podemos llegar a un punto de bacteriemia y una sepsis. Entonces, esa sepsis podría darnos un choque séptico y, por supuesto, muerte en los pacientes, ¿bien? Así es que, si nosotros vamos a entender de dónde vienen las principales diarreas producidas en en un humano, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los agentes bacterianos mejor involucrados en entender la clínica de la diarrea y su etiología? Número 1, siempre va a ser salmonela. Y el origen prácticamente de estos agentes viene siendo alimentos contaminados, ¿bien? Entonces, ya después veremos qué es Campylobacter y después veremos qué es la salmonela. Pero ninguna entidad clínica le va a ganar a salmonela. Si yo tengo una diarrea provocada por una contaminación alimentaria de origen bacteriano, ¿sí? Vamos a pensar siempre en salmonela. En segundo lugar, Campylobacter. Y en tercer lugar, vamos a pensar en Yersinia.
que la única en este caso de este top 3, sí, que me va a provocar una disentería, dijimos entonces es Yersinia, ¿bien? Y hay que entender lo que es más común que Shigella, pero no es más común la disentería que Shigella. ¿Se entiende eso? Es decir, yo voy a tener diarreas con Yersinia. Si bien puede presentarse una disentería con Yersinia, recuérdenlo, si yo tengo disentería, el agente número 1 sigue siendo Shigella, ¿correcto? ¿Vamos bien con este tipo de diferenciaciones, chicos? ¿Se entiende bien esto? A pesar de que es más común la entidad clínica de Yersinia, no le va a ganar en el número 1 a la disentería por Shigella, ¿bien? Sin embargo, es más común que se presenten este tipo de infecciones diarreicas comunes que Shigella. Entonces, ahí sí debemos separar muchísimo cuáles son esos conceptos, porque de aquí parte todo para tratar de identificar el agente. ¿Quién me está causando una diarrea con sangre? Número 1, Shigella. ¿Bien? ¿Quién me está causando una pseudoapendicitis? ¿Bien? Número 1, Yersinia. ¿Bien? ¿Y qué entidad clínica, etiológica, bacteriana puede causarme una disentería teniendo una localización en el intestino delgado? Yersinia. ¿Ok? Si hablamos de diarreas en general, bacterianas, número 1, Salmonella, número 2, Campylobacter, número 3, Yersinia. Así tendríamos que ir pensando de lo más común y lo más probable hacia lo menos probable. Entonces, ¿vamos bien hasta acá, chicos? ¿Todos vamos bien? Sí, 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 sí. ¿Seguros? Porque eso sí es muy importante. Si nosotros tenemos que pensar siempre en diarreas, ¿ok? Tendremos que ir separando clínicamente y etiológicamente cuáles son las causas. Y para eso, por eso vamos a ir contabilizando qué es lo que va sucediendo con cada uno de ellos. Ahora, si yo les pregunto, yo tengo diarreas comunes con Salmonella, con Campylobacter, ¿cuál va a ser mi tratamiento de elección? Rehidratación. ¿Por qué? Porque son bacterias que me van a causar una diarrea común, que si bien ya habrá casos específicos que vamos a dar un antibiótico, recuerden que la mayoría de todas ellas va a tener una resolución o una recuperación propia por el mismo paciente. ¿Bien? Ahora, si tenemos una disentería, cambia totalmente el enfoque, porque con disenterías sí tengo que llevar a cabo desde la primera instancia de sospecha clínica un tratamiento antibiótico. Así es como debemos ir pensando, ¿ok? Y la edad predominante sigue siendo una edad infantil entre unos 5 a unos 15 años, ¿bien? Etiológicamente hablando, es un bacilo gram negativo, pleomórfico, ocupa un poco más de posibilidades en su morfología. Y dijimos pertenece a una familia que se llaman enterobacterias, o enterobacteriaceae, bacteriaceae, perdón. Y se asocia, sobre todo, este tipo de pacientes a una característica anaerobia facultativa. Ya sabemos qué es eso de la anaerobia facultativa. Y es no fermentador de lactosa, tiene características de oxidasa negativa, es móvil a unos 25 grados centígrados y no móvil a unos 37 grados centígrados. Más o menos lo que clínicamente o científicamente, microbiológicamente hablando, más bien, sería las características de diferenciación de esta bacteria. ¿Bien? Y existen 6 biotipos, recuerden lo que dentro de esos biotipos muchas veces no va a ser tan necesario aprendérselos, ¿sí? Pero existen 6 biotipos. De hecho, presentan unos antígenos que se llaman antígenos O y antígenos H. Eso es prácticamente lo que nos va a dar los serotipos. Y aparte de esos biotipos, que son los más comunes, existen hasta 60 serotipos y ahí podríamos empezar a diferenciarlos. Se dice mucho que esos biotipos, los biotipos 2, 3 y 4, son los más comunes que causan enfermedad diarreica en un humano. Y de los serotipos, vaya, ya vendría una diferenciación de acuerdo primero al biotipo y después al serotipo. Entonces, se presenta una gran cantidad de combinación con relación a Yersinia, ¿sí? En la transmisión, cuando ya se ha visto que en las investigaciones
epidemiológicas, cuál es la principal causa biológica de transmisión, se ha visto que viene siendo también una transmisión a partir de alimentos contaminados, y por lo menos lo que causa mucho más relevancia en esto es la carne de cerdo, agua contaminada, ¿sí? Que agua pues, vendría siendo en la gran mayoría de las enfermedades, ya sean virales, bacterianas o parasitarias, tofu, ¿sí? Que esto causa mucha importancia, sobre todo en Asia, y también puede adquirirse con una transfusión sanguínea. Entonces, en términos generales, bacterias vendría siendo también muy relevante la transmisión por contaminación alimentaria. Y recuérdenlo, no es lo mismo. Vimos, por ejemplo, el virus Norwalk o el norovirus, que es exactamente lo mismo, que también causaría una infección, pero de características epidémicas, ¿sí? En ciertos casos de contaminación alimentaria. Entonces, los alimentos van a tener mucha relevancia en nuestros pacientes. Hay que tratar de investigar a más cuanto podamos y de acuerdo a los periodos de incubación, qué es lo que el paciente puede sospechar donde pudo haber venido esa contaminación. Salmonela se puede contaminar en todo. De hecho, en salmonela causa mucha relevancia la cáscara de huevo, que ya en algún momento les contaba. En Campylobacter, absolutamente es relevante el pollo. Pero en este caso, aquí tenemos, por ejemplo, carne de cerdo y algunas otras características en las que el paciente puede verse involucrado, ¿no? No hay en realidad algo típicamente de sospecha. ¿Cómo el paciente causa ya una sospecha hacia qué producto pudo haber consumido? En realidad, cuando difiere en la cotidianeidad. Es decir, si el paciente usualmente come en casa, y por cualquier razón tuvo que salir a comer a la calle o a algún restaurante de alguna comida exótica, etcétera, o con algunos compañeros en puestos que no tienen una higiene relevante, entonces ahí es cuando una persona puede llegar a sospechar más de dónde pudo haber adquirido esto, ¿no? Pero inclusive, recuérdenlo, pueden existir alimentos contaminados dentro de la cocina en casa. Entonces, por eso siempre es importante tratar de investigar, por lo menos en relevancia, qué fue lo que haya comido por lo menos en los últimos 4 días y que haya tenido sospecha, por supuesto, ¿no? Ahí eso causa mucha relevancia, ¿bien? Entonces, esta transmisión alimentaria también se puede obtener con Yersinia enterocolítica. Ahora, cuando nosotros ya tenemos a un paciente que metabólicamente ha tenido una infección, se asocia mucho más frecuente la infección en casos de ileitis. Entonces, cuando nosotros vamos a tener ese proceso inflamatorio, estaremos hablando de la última porción del intestino delgado. Así es que, por eso vuelvo a repetirlo, causa mucha relevancia en que puede ocasionar una enfermedad en estas porciones causando disentería. ¿Bien? Entonces, fisiopatológicamente, ¿qué ocurre con estos pacientes? Se transmite en alimentos o agua contaminada, transfusión de sangre, ya lo veíamos en la diapositiva pasada, y entonces causa destrucción a nivel de los tejidos. ¿Qué tejidos? Pues la porción terminal. Ahí va a tener una invasión, un proceso inflamatorio, y de ahí tiene potencialmente una activación por una gran cantidad de enterotoxinas y los antígenos que estábamos hablando previamente, y va a activar el sistema inmunológico, y aquí va a tener una incapacidad para la quelación de hierro, no va a producir sideróforos. Significa que una sobrecarga de hierro va a aumentar la patogenicidad. Muchos de los pacientes, sobre todo que tienen un consumo constante de reposición por hierro o en productos que tienen multivitaminas, pues bueno, podría ser relevante el hecho de que permanezca un aumento de la patología en estos pacientes, ¿sí? Crean también una reducción de calcio, la yersinia, y también produce aglutinación provocada por la reacción antígeno-anticuerpo, ¿bien? Entonces, es básicamente algo general de lo que hemos visto con las bacterias que tienen invasión hacia el intestino
delgado. Recuerden, en la gran mayoría de los casos de todas las bacterias y virus pueden llegar a tener una invasión en el intestino delgado y por eso dijimos que también era correcto llamarlo mejor una enteritis y no una gastroenteritis, ¿no? Entonces, en términos generales, en la invasión y la colonización, este tipo de bacteria causa una invasión y penetración a la mucosa del ileón y de ahí comenzará entonces una multiplicación y afectación hacia las células M que se encuentran en las placas de Peyer. ¿Ven? Ahí van a tener una producción de una proteína que se conoce como invasina y que esta invasina va a tener pues la mediación o la facilidad de crear una invasión bacteriana en ese sitio. ¿Bien? Entonces, ahí va a empezar también a tener una colonización de los tejidos linfoides que se encuentran en las placas de Peyer. Recuerden lo que es una zona altamente vascularizada y también con una alta irrigación linfoide. Y entonces podría llegar a tener una, vamos a decir, la parte de la colonización en esa porción del intestino, pues una afectación también en esos tejidos linfoides y de ahí diseminarse hacia el torrente sanguíneo. ¿Bien? Entonces, el drenaje linfático que va a tener porque esa zona está altamente vascularizada y altamente rica en el tejido linfoide, va a provocar una diseminación muy rápida. Y esto, vuelvo a repetirlo, por la producción de esas proteínas que generan una invasión rápida. Entonces, esta bacteria se disemina y al momento que se va diseminando, también va produciendo enterotoxinas. Esas enterotoxinas se dicen que son muy similares a lo que se provoca con la Escherichia coli. Recuerden que tenemos unas especies que causan liberación de estas enterotoxinas que podrían darnos pues, una mayor rapidez de la aparición de los datos clínicos, ¿sí? Y si esta Yersinia enterocolítica no es limitada por las células inmunológicas y consigue una alta afectación en ese sitio, va a producir una ulceración en la mucosa. Y a final de cuentas, esto es lo que va a producir la disentería. Todos los casos de disentería que se presenten en cualquier paciente, recuérdenlo, con mayor probabilidad de afectación en el colon, pero también, como lo estamos viendo aquí con Yersinia, significará un mayor proceso inflamatorio. Entonces, tenemos que ser muy, muy, muy precavidos porque estos pacientes, recuérdenlo, se pueden ver mucho más graves. Inclusive, si clínicamente, más bien físicamente, no nos dan un dato de que tengan una gravedad. O sea, con el simple hecho de que un familiar, sobre todo en los pacientes pediátricos o en los adultos, que también puede suceder, me mencione que tiene evacuaciones con diarrea, ¿sí? Teniendo los datos clínicos que podamos explorar ya yendo a una moderada situación o a una gravedad, entonces sí tenemos que reconocer que ese paciente, a pesar de que físicamente tenga una integridad pues mucho mejor, tendrá que tener un tratamiento más exhaustivo. Siempre hay que correlacionar la clínica. Entonces, paciente con disentería, yo ya no lo catalogo como una enfermedad leve, sino puede ser ya moderado o puede ser grave, a pesar de que físicamente, vuelvo a repetir, tenga ya una, no tenga más bien una afectación tan directa. ¿Bien? Entonces, a este causa una ulceración. Es muy raro que tenga una invasión, que sí puede suceder, pero es mucho más raro, hacia el colon ascendente. Ahí se lo vamos a dejar a otro tipo de patógenos que dijimos la principal va a ser Shigella. Y entonces, cuando los pacientes comienzan a tener ya una alta concentración de las células M infectadas y con alto proceso inflamatorio, pues van a venir lesiones necróticas. Puede venir inclusive una enterotoxicidad, ese es el nombre correcto, que con una trombosis intestinal y producción también de abscesos locales. Entonces, una bacteria que puede irse a un estado de gravedad muy rápido, por lo menos en menos de 4 a 5 días. ¿Bien? Entonces, en las manifestaciones clínicas, ya cuando vamos reconociendo a este tipo de entidad clínica, recuérdenlo, estaremos considerándolo en el tercer lugar de las diarreas, pues la mayoría son sintomáticos a comparación, por ejemplo, de algunas entidades bacterianas como lo es Escherichia coli, que muchos inclusive podrían pasar desapercibidos,
o tener síntomas que se autolimitan muy rápidamente, ¿no? En este caso, la mayoría sí deberíamos pensar que son sintomáticos. Entonces, los pacientes pueden tener diarreas y dentro de esas diarreas van a tener una característica de presencia ligera de moco, diarrea totalmente acuosa, sí, con algunos restos alimentarios en un principio, la producción, o más bien, la aparición, no es producción, porque se produce moco, pero únicamente que no se reabsorbe, la aparición del moco en un principio implicará que se está teniendo un proceso inflamatorio y que, bueno, después de eso podría venir ya la aparición de sangre, ¿no? Entonces, los síntomas en algunos pacientes que no llegan a tener un tratamiento efectivo a pesar de la complicación de la sintomatología, pueden, o sea, visto hasta 3 semanas con este tipo de diarrea y la fiebre no es tan común, aparecerá en un 40% de los pacientes, ¿sí? Puede también los pacientes tener síntomas generales como dolor de cabeza, pueden tener un dolor abdominal cólico, que dijimos como siendo la causa número 1 de pseudoapendicitis, entonces estaremos hablando de un dolor en el cuadrante inferior derecho que se llama fosa ilíaca, ¿bien? Entonces, eso es muy común, aparecerá tal vez de acuerdo a los datos clínicos que se tienen y de acuerdo también a las entidades, entre un 30, pero en algunos países pueden llegar a reportar hasta un 70% de los pacientes con Yersinia. Entonces, hay una regla que habla mucho en el CUMATE que dice, paciente con evacuación diarreica que tiene dolor en el cuadrante inferior derecho, o es lo mismo, fosa ilíaca derecha, tiene una alta probabilidad que sea causado por Yersinia. Si se demuestra que es una apendicitis, por supuesto es una apendicitis, es decir, tendríamos que llevar a lo mejor los laboratorios como la citometría hemática, marcadores inflamatorios, un examen general de orina. Hay que ver con un ultrasonido cómo está la longitud y el diámetro del proceso apendicular. Hay que ver, básicamente, o descartar que sea en realidad una patología quirúrgica o que sea un proceso infeccioso. Pero si tengo una característica así, y Kumate dice, el paciente tiene una alta probabilidad, más del 70%, de que sea Yersinia enterocolítica. Entonces, no lo olviden, ¿bien? Y obvio, se volverá mucho más positivo ese efecto de relacionar con la entidad etiológica cuando mi paciente pueda presentar evacuaciones diarreicas, pero ahora con sangre. Entonces, ¿cuál será uno de los casos clínicos para este tipo de pacientes? Un paciente en edad infantil, que recuerden, siempre va a ser muy común en las edades infantiles las diarreas, más común que en los adultos, que tiene evacuaciones diarreicas, que tal vez después de un día o 2 días comienza a tener un dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Que puede ser de una intensidad considerable y que en algunas ocasiones podría tener con estos datos clínicos fiebre baja, dolor de cabeza, previamente pudo haber tenido evacuaciones con una presencia de moco porque es parte del proceso inflamatorio y aparte puede originarse una disentería, ¿bien? Entonces, aquí, y esa es pregunta de examen, ¿cuál es la patología que deberíamos descartar? Apendicitis, ¿bien? Por la localización del dolor en el abdomen de este paciente. Y se habla, por ejemplo, que hasta un 15 a un 40% de los casos podría también tener vómito. Entonces, esto realmente es un reto diagnóstico cuando ya aparecen vómitos, porque también los vómitos son altamente específicos para un proceso apendicular ya complicado o que ya está en un punto necesario de que entre a quirófano el paciente, ¿sí? Entonces, sí debemos ser muy cuidadosos, chicos. Y ha habido, y eso es una realidad, muchísimos casos en donde los pacientes pasan a un proceso quirúrgico y el apéndice está totalmente normal. Dirían siempre mis profesores de cirugía, Rosa, pero
o roja, pero de vergüenza, ¿no? Porque en realidad no tiene absolutamente nada quirúrgico. Entonces hay que ser muy buenos, por lo menos en tratar de descartar la patología quirúrgica. La diarrea, de hecho, es muy similar a lo que ustedes pueden observar aquí. Recuérdenlo, es una diarrea sí acuosa, no acuosa como lo que vimos en Vibrio cólera, ni tampoco acuosa, por ejemplo, como lo que sucedía con rotavirus o como lo que sucedía con Escherichia coli. En este caso, en un principio, viene siendo una evacuación viene siendo la disminución de consistencia gradual. Pueden ocurrir ciertos restos alimentarios evidentes, ¿sí? Puede venir ya presencia de moco y después puede venir entonces la presencia de sangre, como ya la hemos visto también en algunos casos de las imágenes. Bien, y en los pacientes puede producirse enterocolitis, ¿sí? Se dice que también es la causa número 1 de enterocolitis en menores de 2 años. ¿Qué es la enterocolitis? Entonces, la enterocolitis en los pacientes sucede en un periodo de incubación de hasta 4 a 6 días, ¿sí? Incluso algunos casos se han reportado hasta de 14 días, pero acá empiezan con un efecto prodrómico de síntomas generales, como es el dolor de cabeza, lactantes apáticos, anoréxicos, y empiezan a tener una diarrea acuosa y mucosa desde un principio. O sea, aquí ya no viene de lo gradual, que es tener una disminución en la consistencia, sino que viene ahora sí una gran cantidad de moco. Por supuesto, los pacientes padecen fiebre, si bien siendo considerable en una edad infantil la fiebre, pueden tener arriba de los 38 grados centígrados, tienen dolor cólico abdominal y como son pequeñitos que no pueden decirnos dónde tienen la localización, es prácticamente un dolor abdominal generalizado. Aquí sí, un paciente y ustedes cuando tengan esa capacidad de ir pues teniendo la exploración física desde recién nacidos hasta lactantes de 3 años, jamás les van a decir, me duele aquí. Yo siempre he tenido esa cuestión de reto con los niños de esas edades, porque siempre, algunos que ya pueden hablar, les pregunto, ¿dónde te duele? Y señalan una parte del abdomen y después uno los empieza a explorar y les pregunta, ¿no? ¿Te duele aquí? Y dicen sí, y les vuelven a preguntar, ¿te duele aquí? Sí. Entonces prácticamente les duele todo. Bien, es muy difícil llegar a una conclusión de cuál es el punto localizable para ese tipo de pacientes donde surge el dolor. Bien, y aparte, la diarrea sí puede llegar a tener una duración considerable en los casos de enterocolitis. Puede ocurrir menor cantidad de sangrado en este tipo de pacientes, ¿sí? Pero aquí sí surgen complicaciones directas a nivel quirúrgico, es decir, esto sí puede derivar desde una apendicitis, un proceso ulcerativo, una adenitis mesentérica, un efecto ya mucho más severo por no haber tratado a este tipo de pacientes con antibiótico-terapia, porque aquí sí se vuelve una patología potencialmente complicada. ¿Bien? Entonces, la enterocolitis prácticamente, a diferencia de las diarreas comunes que se tienen con Yersinia, es que estas comienzan inmediatamente con agua y con moco, abundante moco. Y eso lo identifican muy bien los padres. Al momento en el que hacen la limpieza de los pequeñitos, ahí identifican el moco. Inclusive muchos de ellos al momento de plegar el pañal y cuando se lo llevan a los doctores, que es muy común, ya se los he contado, se extiende el pañal y entonces tiene mucha mucosidad ahí, ¿no? Y por eso hay que tratar de sospecharlo de algún agente bacteriano cuando se trata de este tipo. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de manifestaciones clínicas pueden suceder con esto? Dijimos que se pueden complicar, ¿no? Pueden venir en realidad muchas. Eritema nodoso, puede venir la septicemia, puede venir una artritis reactiva, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver por lo menos con las complicaciones comunes de Yersinia? La adenitis mesentérica. En la adenitis mesentérica, los pacientes, y la ileitis y la pseudoapendicitis, que recuerden es el número 1 en la pseudoapendicitis,
Pues dijimos, vienen con fiebre, dolor abdominal, que va siendo gradual y con mucho más escala al dolor conforme van avanzando los días, dolor en fosa ilíaca derecha, y sobre todo los pacientes pueden tener presencia de una leucocitosis, no únicamente en la evaluación de las heces, sino también pueden tener leucocitosis a nivel sanguíneo. ¿Bien? En el eritema nodoso surge mucho como una manifestación de lesiones dolorosas a nivel de la piel que tienen una elevación, que tienen una coloración eritematosa o rojiza, o tendiendo hacia el color púrpura, y que usualmente tiene una predisposición a nivel de las extremidades inferiores y a nivel del tronco. Estas lesiones, sobre todo, ocurren entre 2 y 20 días después del inicio de la fiebre y también después del inicio del dolor abdominal. La gran ventaja que tenemos con este tipo de casos del eritema nodoso provocado por Yersinia es que también resuelven de una forma espontánea. O sea, tienen una autolimitación. Pero imagínense un caso en donde estoy viendo a un paciente, que vuelvo a repetirlo, son en la mayoría infantiles, que empieza con diarreas y de repente empieza con esas pápulas eritematosas dolorosas en piernas y en tronco. Yo tengo que reconocer que es un eritema nodoso. El eritema nodoso no únicamente es causado por Yersinia, eso hay que también especificarlo. Pero, por supuesto, vuelve más positivo el caso de asociación con Yersinia cuando tenemos diarrea y que surgen ese tipo de lesiones dérmicas. ¿Bien? Y el otro es la septicemia, que si bien dijimos causado por un proceso inflamatorio ulcerativo, inclusive necrótico, tiene una diseminación en un principio, dijimos, a los tejidos linfáticos y de ahí a órganos y sistemas a nivel extraintestinal. ¿En quiénes se va a presentar más? En quienes tengan un efecto inmunodepresivo, una baja competencia inmunológica. Entonces, se ha visto muchísima asociación que causan septicemias y bacteriemias, pacientes alcohólicos y pacientes diabéticos, pacientes que tienen una sobrecarga de hierro, recuérdelo, una gran cantidad de hierro, y si tiene el paciente suplementos con hierro y multivitaminas, entonces habrá más posibilidad de que se genere un efecto de complicación. ¿Bien? También pueden ocasionarse abscesos a nivel del hígado, a nivel de los riñones, del vaso, los pulmones, o sea, ya prácticamente hay una diseminación, y puede también originar neumonías, meningitis y endocarditis. Todas estas entidades son muy poco comunes. Se han descrito, por supuesto, pero no es normal. O sea, si viene una neumonía en un paciente de estos, yo pensaría, vaya, por lo menos en unas 10 entidades bacterianas antes de lo que suceda con Yersinia, ¿sí? Pero, vaya, se tiene que mencionar porque está descrito, ¿ok? En la epidemiología, un caso por 100,000 habitantes, esto, vaya, podrían decir, pues no es común, ¿no? No, sí es común. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que son pacientes, dijimos, en edades infantiles. Si hablamos ya en un porcentaje, 5% de las diarreas infantiles. Está propiciado mucho en los climas fríos de noviembre a diciembre. Recuerden, ahorita estamos como en una época en donde pueden surgir infecciones tanto respiratorias como de carácter entérico también, ¿no? Muy prevalente en las regiones de Europa frías del norte, sobre todo en Escandinavia, las regiones escandinavas, más bien dicho, como son, pues hablamos de Noruega, Suecia, la parte alta de Reino Unido, que es Escocia, ¿sí? Y por lo menos aquí también se describe mucho en Japón. Y aunque no lo crean, es la tasa de incidencia es muy alta en pacientes de raza negra y hay que tener mucho cuidado en los casos de menores de 24 meses, pero mucho más en los casos de enterocolitis con menos de 1 año de edad. Y les voy a ser sincero, no recordaba que tenía este cuadro, que es muy importante,
con relación hacia los porcentajes en donde tendríamos que tratar de identificar los casos de diarrea aguda provocadas por bacterias, ¿sí? Lo que les decía al principio de la plática de esta clase. Si yo tengo que pensar en una entidad bacteriana, número 1, Salmonella, ¿sí? Que de ahí vamos a ver, si nos da tiempo por lo menos hoy, saber cuáles son las entidades de Salmonella también involucradas. Y deberíamos dejar de decir, tiene fiebre tifoidea, porque eso es una entidad clínica totalmente aparte, ¿sí? Tiene una salmonelosis, eso es lo correcto, ¿bien? Y esto más o menos en un 17.6% de los casos. Segundo lugar dijimos Campylobacter. Tercer lugar viene más o menos Yersinia junto con Shigella. Shigella tiene mucho, sobre todo, efecto en alimentos contaminados más que Yersinia. Y Shigella tiene mucha relevancia, dijimos, con los casos de disentería. ¿Por qué está mucho más arriba que Yersinia? Bueno, porque podemos tener, epidemiológicamente hablando, mucho más casos de disentería, ¿sí? Aquí sí causa mucha relevancia ese 3.8 para la disentería. Entonces, no tanto para la diarrea común, sino para disentería asociada con alimentos contaminados. Esto prácticamente es un cuadro, no nada más de diarreas agudas, sino de la prevalencia e incidencia de diarreas provocadas con alimentos contaminados y sobre todo con una epidemiología también norteamericana, ¿no? Pero vamos a tener que posicionarnos en el top 3, dijimos Salmonella, Campylobacter, y viene teniendo mucha relevancia tanto Shigella o Yersinia, de acuerdo a lo que nosotros queramos referirnos. Podríamos irnos a una disentería o podríamos irnos a una diarrea muy común provocada, vuelvo a repetirlo, por alimentos contaminados. Y de ahí vendrían siendo una gran cantidad de agentes por la ingesta de alimentos contaminados, desde Escherichia coli, Vibrio cólera, y también viene Listeria monocitogenes, que ahí no vamos a hablar en realidad de Listeria, ¿no? Listeria puede estar involucrada en otro tipo de patologías, pero es en realidad menos común que ellas. Bien. Diagnóstico y tratamiento. Recuerden que en la mayoría de infecciones bacterianas provocadas, más bien diarreicas provocadas por bacterias, el principal punto de diagnóstico que tendríamos que llevar a cabo, pues va a ser, ahora sí, un cultivo. Las muestras son muy fáciles de cultivar y solamente tendríamos que ser muy enfático en los datos clínicos porque eso le sirve mucho también a los químicos y también a los patólogos que se encargan de este estudio. Se sospecha en paciente lactante un problema de disentería provocado probablemente por bacteria. Y ellos también les podremos facilitar así la investigación, ¿no? Entonces, el cultivo, recuérdenlo, surge mucha relevancia. Ya no recuerdo cuáles tienen al momento de que se pasan al medio de cultivo, que es un agar, es un tipo de agar, que no recuerdo el nombre, sinceramente, pero crean una morfología muy común los casos de Yersinia. Y si no mal recuerdo, por favor, verifíquenlo porque no estoy seguro al 100%, tal vez estoy seguro como en un 70%, pero si no mal recuerdo, se le conoce como formación de colonias en ojo de buey. Ajá. Revísenlo, chicos, ¿sí? Porque de verdad no estoy totalmente seguro. Así se le conoce cuando ya se observan las colonias de Yersinia en los medios de cultivo. Ahora, tiene sobre todo, o existen ya también otro tipo de pruebas, que son los tubos de aglutinación. Recuerden que esta bacteria aglutina y aglutina demasiado. Tenemos ensayos inmunoabsorbentes, eso ya estamos haciendo pruebas serológicas, y también en estas pruebas inmunoabsorbentes podríamos recurrir a las pruebas de ELISA, que así se conocen, enzimo inmunoanálisis, y también existen inclusive pruebas de amplificación con PCR. Bien, en algunos casos, recuérdenlo, va a ser necesario cuando tenemos un paciente con diarrea, con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, que hay que solicitar ultrasonido o una tomografía. El ultrasonido es muy sensible y también es más específico que sensible, ¿no? Pero
en la gran mayoría de los casos que tenemos una sospecha de apendicitis, es lo más rápido que podemos conseguir, ¿sí? Así es que toma mucha relevancia el poder diagnosticar esa asociación morfológica de un diámetro de proceso apendicular a mayor de 3 milímetros. Ese es el proceso inflamatorio que ya comienza a suceder con una apendicitis, ¿sí? Y la mayoría de los técnicos radiólogos y los radiólogos mucho más, porque eso es una especialidad médica, son altamente entrenados para identificar ese espesor del proceso apendicular, ¿sí? Entonces, la solicitud de un ultrasonido es muy bueno, es muy barato, es muy rápido y es muy confiable para ahora sí orillarnos hacia un diagnóstico quirúrgico o de plano ver la evolución del paciente para saber cómo está teniendo acaso esas condiciones clínicas, ¿sí? Entonces, ahora, aquí viene algo importante. Dentro del tratamiento, que lo hemos dicho, todos los pacientes con Yersinia enterocolítica tienen que ser tratados como cualquier diarrea aguda, ¿sí? Es decir, tienen que llevar a cabo un proceso de hidratación y nutrición. Recuérdenlo, en la mayoría de los casos no va a haber restricción dietética. Por supuesto, siempre hemos dicho que los pacientes a lo mejor tratarían de procesar mucho más tardío efectos con alimentos, más bien dicho, con gran cantidad de carbohidratos, pero aún así nosotros debemos darle una buena reposición nutricional al paciente, ¿sí? Y créanlo, si todos, porque seguramente todos hemos tenido un proceso diarreico, por lo menos tal vez en los últimos 5 años, ¿sí? Les puedo decir que cuando ustedes tienen, o cuando nosotros tenemos diarrea, más bien dicho, pues no es que vayan a decir, pues me voy a echar un pozole, ¿no? No me voy a echar un mole, no me voy a echar no sé, una birria. Por supuesto que no, lo más que queremos es comida blanda en realidad, ¿no? Pero a pesar de eso no tendremos una restricción tan grande de forma alimentaria. Así es que mientras tengamos una buena reposición nutricional con el paciente, todo, entre comillas, puede ser permitido, ¿no? Con ciertas reservas, recuérdenlo. Esas reservas tendrá que llevarse a cabo por eso les digo, seríamos lógicos en no decirle, pues se va a echar unos panuchos o, no sé, unos tacos de castacán. Eso sería algo totalmente absurdo, ¿no? Entonces, el pilar del tratamiento, recuerden, es la hidratación y la nutrición. Pero aquí ya estamos teniendo un caso que se puede llegar a complicar con un poco más de rapidez. Si el paciente está mejorando en los primeros 2 días, que es usualmente lo que nosotros pedimos a los pacientes que vigilen, si no hay exacerbación de la sintomatología, si las diarreas han disminuido en frecuencia, si las diarreas han disminuido inclusive en consistencia, más bien han aumentado consistencia, pasan de ser no nada más líquidas, sino ya comienza a haber un poco más de solidificación, el paciente clínicamente está estable, no valdría la pena entonces iniciar un tratamiento antibiótico. Pero si sucede todo lo contrario, recuérdenlo, habría y se respaldaría mucho el hecho de darle un apoyo con antibiótico, porque recuerden que estos pacientes pueden llegar a una disentería y a un proceso mucho más severo. Entonces, si yo tengo un paciente en donde encuentro Yersinia, tendríamos por el efecto directo de tratar de evitar una complicación, está justificado darle un antibiótico, ¿no? Pero vuelvo a repetirlo, si el paciente está mejorando únicamente con la hidratación y la nutrición, no valdría la pena iniciarlo. Los tratamientos farmacológicos de primera línea son aminoglucósidos y el trimethoprim con sulfametoxazol, ¿sí? Entonces, de los aminoglucósidos, ¿cuáles conocen ustedes, chicos, de los aminoglucósidos? ¿Qué aminoglucósidos hemos mencionado en este tipo de casos? Aún no llevan fármaco, ¿no? ¿Pero qué aminoglucósidos han escuchado? No, ese es un macrólido. La neomicina. Neomicina es una, ¿sí? Que se utiliza mucho. Gentamicina. Ahora, yo les voy a decir una cosa. Si vienen aquí aminoglucósidos y trimethoprim con sulfametoxazol como medicamentos de primera línea que deberíamos darle a un paciente con Yersinia,
No sé por qué, créanlo, creo que yo no recuerdo ningún caso. Bueno, sí recuerdo casos, sobre todo en el hospital, cuando estábamos en cirugía, pero en una diarrea jamás he dado, por ejemplo, algo que es muy común para muchos médicos, que es la gentamicina. Gentamicina, sobre todo, es únicamente en solución inyectable y duele muchísimo. Y también para la gentamicina se tiene que administrar por lo menos una dosis cada 8 horas, por lo menos de entre 5 a 7 días. Entonces, estar picando nalgas cada 8 horas con una gentamicina no es viable, ¿sí? O sea, también ya se los he dicho, chicos, tenemos que ser como muy razonables en el hecho de llevar a los pacientes a una comodidad terapéutica, que puedan terminar y que les pueda ofrecer pues, una menor cantidad de resistencia hacia los antibióticos, ¿sí? Entonces, yo no les recomiendo gentamicina. Sí les puedo recomendar, pues, una neomicina, ¿no? Que es tal vez lo que podemos encontrar dentro de los aminoglucósidos, pues algo mucho más fácil de forma oral. Tenemos canamicina, que también está en efecto oral. Pero lo que es la amicacina y la gentamicina, usualmente para tratamientos de diarrea, los vamos a encontrar en forma inyectable. Sobre todo la amicacina. La amicacina es tal vez lo que más duele de los aminoglucósidos, ¿sí? No lo hagan. No llevemos al paciente a sufrir mucho. Trimiprazol con sulfamethoxazol también se administra cada 8 horas. Pero, si se dan cuenta, tenemos también otro tipo de opciones que ya hemos tratado o visto, más bien dicho, con pacientes, por ejemplo, con Escherichia coli, que son ahora las fluoroquinolonas. Aquí viene el ciprofloxacino, la doxiciclina, que no es una fluoroquinolona, pero que también está como un tratamiento de segunda línea. Ahora, ¿en qué pacientes no vamos a utilizar fluoroquinolonas? Menores de edad. ¿Por qué? Porque puede Porque Muy bien, esa es pregunta de examen, ¿eh? Y ahora, ¿qué pasaba con las tetraciclinas? Eso también lo mencionamos. Decoloración en los dientes. Muy bien, una dentación grisácea azulada, ¿no? En específico sucede mucho en menores de 10 años de edad, ¿no? O sea, pacientes que podríamos decir, bueno, todavía están como en una época tal vez de transición hacia una dentación ya permanente, ¿no? Sobre todo, imagínense un chavito de 4 o 5 años que está en el pleno apogeo de estar chimuelo, entonces, vaya, totalmente prohibidos las tetraciclinas, ¿sí? No sé si les comenté que tenía una compañera de trabajo, todavía está, de hecho, allá en México, de las oficinas donde yo trabajo, donde su pequeñito, de verdad, tenía un diente de los frontales totalmente gris a su lado, ¿eh? Entonces, obvio, nunca le dije, no, pues a tu hijo le dieron en algún momento tetraciclinas, pero estoy totalmente seguro que le dieron tetraciclinas en algún punto de su vida, ese pequeñito, ¿sí? Lo bueno de ese diente que era de los primarios, o sea, dientito como comúnmente se conoce, diente de leche, ¿no? Entonces, tuvo después su dentación y ahora ya he visto fotos justo de su hijo y totalmente, pues, más claro ese diente. O sea, ya no tiene ese problema, pero era un diente que parecía pues, como maíz azul, ¿no? Si han visto el maíz azul. Bien, y ya como última punto de tratamiento antibiótico, las cefalosporinas de tercera generación, ¿no? Así sería como la escala de seleccionar los de primera, segunda y tercera indicación para pacientes con Yersinia. Entonces, dudas o preguntas que se tengan con relación a Yersinia enterocolítica. ¿Vamos bien? Caso clínico común, recuérdenlo, un paciente que puede darnos datos de pseudoapendicitis, que nos puede dar un dolor constante en los cuadrantes, sobre todo en el inferior derecho, y que puede llegar a tener inclusive disentería, ¿no? Pues bien, algo iban a decir, perdón.
No, iba a decir que solo que todo está bien, doctor. Ok, bien, vamos bien entonces. Vamos a avanzar a Campylobacter, ¿sí? Campylobacter. Campylobacter también es común, ¿sí? Ya vimos ahí el posicionamiento que tiene con relación a las infecciones bacterianas que causan diarrea, que causará también una enteritis y también podría provocar una infección sistémica, ¿no? Entonces, ocupa más o menos el segundo escalón, provocada o asociada, perdón, a infecciones diarreicas y también infecciones provocadas por contaminación de alimentos, hablando en la cuestión bacteriana. ¿Bien? Entonces, hay que tenerlo en cuenta que puede causar síndromes inflamatorios. Es muy raro, aunque sea descrito que puede causar disentería, pero es extremadamente raro. O sea, si el hecho que va a causar una disentería siendo una bacteria que causa invasión hacia el intestino delgado, tiene que ver con el estado de inmunocompromiso y, por supuesto, ya un proceso séptico, ¿no? O sea, donde ya hay procesos ulcerativos donde no se le trató al paciente. O sea, a alguien que se le ha dejado evolucionar de una forma muy crónica. Entonces, eso podría ocasionarse en realidad casi con cualquiera, pero no de primera instancia, ¿sí? Entonces, el agente etiológico involucrado en esto se conoce como Campylobacter jejuni. Y en alguna literatura también se dice que es la causa más común de enteritis inflamatoria adquirida en la comunidad. Les digo, todo dependerá eso, de la literatura que ustedes lean. La mayoría de los libros es salmonela, ¿no? Pero si ya hablamos a lo mejor de un proceso más inflamatorio, algunos libros la pueden considerar, y esto es mucho literatura norteamericana, podría estar más involucrado Campylobacter. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una literatura americana, entre comillas, ¿sí? Es menos común tener alimentos contaminados, ¿bien? Es decir, los procesos de calidad que surgen en llevar a cabo un buen procesamiento de alimentos, en que los productores agrícolas lleven a vender sus productos, es decir, hay una mayor vigilancia, no es nada más como, bueno, yo cultivé por aquí, pues, no sé, mis chicheros y los pongo a vender. Existen mayor cantidad de regulaciones. Hace poco, ejemplo, ¿sí? La última vez ahorita que fui a Estados Unidos en septiembre, fui a visitar a uno de mis amigos que les comenté, que fue a Los Ángeles. En una de esas fuimos a comer. Y fuimos a comer en realidad a un puesto callejero, porque me dijo él, te voy a llevar a un carrito, porque ni siquiera era un food truck, era mucho más pequeño, a un carrito donde venden los mariscos más ricos, ¿no? Entonces, uno como mexicano, y se lo digo de una forma sincera, comienza a pensar, bueno, un carrito con mariscos hacia sol, ¿no? ¿Qué tanto puede tener de cuidado en la manipulación de los alimentos, ¿no? El chiste es que, bueno, yo en realidad les dije que soy como muy guerrero en el aspecto de vamos a probar lo que sea. Así es que no es que me lo haya comido con desconfianza, pero uno sí se pone a pensar ya después cuando es médico, oh, ¿qué proceso llevará a cabo esto? El chiste es que mi amigo con el que fui me empezó a comentar, porque empezamos a hacer como cuentas, ¿no? Y él me decía, por ejemplo, las tostadas valían más o menos $15, una tostada. Entonces, estamos hablando, ¿qué les gusta? De 300 pesos la tostada, ¿no? Entonces, nada comparado a los precios que podemos tener en México. El chiste es que terminamos de platicar y él me comentó, porque por supuesto se lleva con todos los de los puestos, él es mexicano y él adora también la comida callejera. Me empezó a contar que uno de sus amigos también puso un puesto y era un puesto de frutas. Y entonces yo decía, oye, pues, o sea, como mexicano podría llegar a pensar y colocar mi puesto directamente aquí, ya vine con mi bicicleta o mi cochecito de tamales, no sé, algo, ¿no? Y dice, pues no, si tú quieres poner primero un puesto, tienes que pasar un examen, ¿sí?
Y ese examen es de conocimientos con relación a la manipulación y proceso de los alimentos, y aparte te hacen una inspección sanitaria, ¿no? Y después constantemente tienes supervisiones de la autoridad de la vigilancia de alimentos, ¿sí? Que tiene mucho que ver con la FDA, en cuestión del seguimiento para ese tipo de producción alimentaria o más procesamiento de alimentos en la calle. El chiste es que no es tan fácil. Además de eso, pagan una renta también grande. O sea, por el simple hecho de estacionarse ahí, no es como nada más llegar y apoderarse y a ver, pues ya empecé a vender aquí, ¿no? Entonces, si uno lo compara con lo que sucede en México, donde a lo mejor yo puedo, me ha tocado muchos amigos que han puesto, que han comprado su cochecito y se ponen a vender tacos o panuchos en la calle, pues ahí a lo mejor nada más podrían llegar a tener un permiso y pagar a lo mejor, no sé, X cantidad de cosas. Pero la vigilancia y el proceso que tienen las autoridades sanitarias en Estados Unidos es mucho más grande, mucho más estricto también de lo que sucede en nuestro país, ¿no? Entonces, ahí es por eso que la literatura norteamericana podría considerar con mayor frecuencia una contaminación alimentaria provocada con Campylobacter que provocada con Salmonella. Es por eso mi historia, ¿no? O sea, el hecho de tener salmonelosis no es tan común en Estados Unidos. Es muy común en cualquier otra parte del mundo y tal vez, sobre todo hablando en países que tienen pues, una menor eficiencia en la higiene de sus habitantes, ¿no? No nada más hablo de Estados Unidos que pudiera tener a lo mejor una mejor calidad, digo, también sucede, por supuesto, pero hay países mucho más industrializados y mucho más exigentes que Estados Unidos, ¿no? Países inclusive en Europa, países en Asia inclusive que también tienen un estricto control de calidad de la producción y manipulación de los alimentos, ¿bien? Entonces, en cuestión de Campylobacter también está altamente asociado en padecimientos de enterocolitis y proctocolitis, ¿sí? En pacientes homosexuales y también en pacientes que tienen VIH. Es decir, si yo tengo un paciente con VIH, esto es muy importante, paciente con VIH que tiene una diarrea prolongada, es decir, que lleva más de 2 semanas con una afectación de evacuaciones diarreicas, primer agente etiológico que tengo que pensar, Campylobacter jejuni, ¿sí? Entonces, recuérdenlo, esto siempre es una asociación. Paciente que tiene VIH con diarrea prolongada, paciente que tiene alta probabilidad de que sea Campylobacter jejuni. Bien, también, como dice aquí estos datos de generalidad, diarrea del viajero en Tailandia y en el sudeste asiático. Y recuérdenlo, también puede estar asociado con una bacteriemia grave. Entonces, causa más común de enteritis inflamatoria adquirida en la comunidad, de acuerdo a la literatura norteamericana. En la etiología, se trata de bacterias gram negativas, inclusive las rutas de diseminación que puede tener pueden ser como todas las que hemos visto, ¿sí? Inclusive hasta a través de animales infectados y sus productos se habla. Por ejemplo, la leche, los quesos, que podrían no tener un efecto de pasteurización eficiente, ¿no? Y puede inclusive tener una colonización que es muy infrecuente, pero puede existir en la cavidad oral. Tienen una forma de barras, curvas y en espirales. Pueden inclusive llegar a tener una formación de cocos o cocoides. Son óxidas y catalasa positiva, requieren oxígeno y aumento de CO2 para sus procesos metabólicos, son móviles y no forman esporas. Eso como teniendo en cuenta las principales características, ¿no? Entonces, si hablábamos de pacientes, me regreso un poco a síndromes inflamatorios que causan enterocolitis y proctocolitis, y sobre todo, recuérdenlo, en pacientes
homosexuales y pacientes que pueden tener una diarrea prolongada de VIH, se incluye aquí mucho en la fisiopatología o en la etiología una transmisión fecal-oral y también sexual fecal-oral, si lo quieren ver. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Entonces, leche cruda, agua contaminada, alimentos inclusive pueden tener una alta relevancia. Pero aquí viene lo importante, por lo menos con Campylobacter, ¿sí? En el 50 al 70, que vamos a dejarlo en lo más alto, ¿no? 50 al 70% de los casos de Campylobacter jejuni está involucrado el pollo, ¿sí? ¿Por qué les decía en la plática de Yersinia que debemos por lo menos investigar qué tipo de alimentos ha consumido el paciente? Ya no, si quieren no llevarlo a los 5 días, ¿no? Porque les digo, si ustedes me hablan que comió, doctor, hace 5 días, tal vez ni me acuerde, ¿no? Entonces, por lo menos los 3 últimos días que se hayan relacionado en una ingesta de pollo, y sobre todo esto causa mucho más especificidad si el pollo no estaba bien cocido, ¿bien? Entonces, ya llevamos varias claves clínicas para entender Campylobacter. Alimentos contaminados, procesos inflamatorios entéricos, pacientes con VIH con diarrea prolongada, pero tiene mucho más relevancia si el paciente ha consumido pollo de forma reciente, ¿sí? Entonces, estos representan de verdad un alto porcentaje para aquellos pacientes que tienen infección por Campylobacter. Entonces, yo siempre recuerdo esto muy específico de mi profesor de infectología y viene en la literatura, o sea, no porque me lo haya dicho mi profesor, sino porque viene en la literatura. Pollo mal cocido, ¿sí? Que mi paciente me refiera en por lo menos las últimas 72 horas, yo tengo que pensar en que el paciente tiene Campylobacter. Hasta, por supuesto, no descartarlo o demostrar exactamente lo contrario, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, chicos, ¿sí? De hecho, tal vez los casos clínicos que les pregunten en el examen con relación a Campylobacter, va a venir la asociación de que el paciente ingirió pollo mal cocido de forma reciente, porque tiene mucha prevalencia y mucha relevancia en el efecto de contaminación alimentaria. ¿Ok? La transmisión, les decía, sexual, fecal-oral, persona a persona, agua, bueno, inclusive también en alguna literatura, y por eso de hecho lo anoté, algunas mascotas pueden tener un efecto de contaminación y que a razón de que pueden llegar a infectar, inclusive mediante la cavidad oral, a los cachorritos, ya sea sobre todo perros o gatos, que son tal vez las mascotas mucho más comunes, podrían presentarse casos de transmisión a través de la zoonosis, ¿no? Entonces, es raro, yo nunca he visto un caso de transmisión de Campylobacter provocado por algún animal, pero lo pongo aquí, por supuesto, porque se describe en la literatura médica. ¿Bien? Dosis infecciosa de 1000 a 10.000 bacterias para producir una infección eficiente donde exista un proceso fisiopatológico con un inóculo, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, cosas importantes, y antes de que se me olvide, recuerden algo que hemos mencionado por lo menos con relación a las bacterias. Las bacterias, en la mayoría de los casos que causan una diarrea común, va a tener una afectación a nivel del intestino delgado. Sin embargo, para que lleguen al intestino delgado, tienen que, por supuesto, atravesar el estómago, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, cuando el inóculo no es tan grande, el ácido del estómago puede neutralizar a las bacterias. Tal vez no a todas, pero sí muchas de ellas, o tal vez la gran mayoría de ellas. Este también es el caso para Campylobacter. Campylobacter puede tener una neutralización y una eliminación por los procesos ácidos que se llevan a cabo por el estómago. Lo mismo vimos con Vibrio cólera, lo mismo puede suceder con Escherichia coli, ¿sí? Entonces,
el estómago, por eso tiene también sus mecanismos de defensa. Entonces, si el inóculo ahora sí rebasa muchísimo la cantidad de bacterias que pueden ser contenidas por esos mecanismos, ahora sí pasa al intestino delgado y de ahí entonces viene la infección. En resumidas cuentas, lo primero que ustedes, chicos, deben entender es que para que un paciente tenga una enfermedad diarreica bacteriana, en realidad ingirió o tuvo la transmisibilidad de una gran cantidad de inóculo. ¿Bien? O sea, no nada más fue como que, ay, le cayeron unas pequeñas esporillas por ahí de bacterias, ¿no? Digo, que no son esporas, pero hablando en ese sentido figurado para que me entiendan, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el proceso metabólico? Se dice que pueden tener un periodo de incubación hasta de una semana, ¿no? O sea, por eso les digo, yo no me acuerdo ni siquiera que comí el sábado, por ejemplo, ¿no? Digo, tal vez si hago memoria y soy como un poco más consciente, puedo ser bueno recordando esa parte, ¿no? Pero en la gran mayoría de casos, créanlo, sobre todo las personas que no sé, nos mantenemos muy ocupadas en X cosa y que a veces hasta por el tiempo no tenemos mucho la oportunidad de sentarnos en una mesa, comer tranquilamente, sino que estamos corriendo en muchos de los casos, se nos puede llegar a olvidar mucho esta parte, ¿no? Entonces, el periodo de incubación puede ser hasta una semana. Los sitios en donde va a invadir esta bacteria incluyen el yeyuno, el íleon, pueden incluir colon y recto. ¿Bien? Por eso, recuerden lo que puede causar enterocolitis y proctocolitis también. Algunos casos también de disentería, pero son menos relevantes de lo que hemos visto. En el momento en el que ya van teniendo una infección en las células epiteliales de esos tejidos, invaden y destruyen a las células del cepillo, o sea, en borde de cepillo, y aparte empieza a ser atraído esta bacteria por el moco y también por los efectos de los ácidos biliares. Esos ácidos no son eficientes, ¿sí? Entonces comienzan, no vamos a decirle que le dan una adherencia mayor, se atrae, por supuesto, a la bacteria, tienen un proceso flagelar, ¿sí? Que ese proceso flagelar, le va a dar una quimiotaxis, es decir, una atracción hacia las células del cepillo, borde en cepillo, y van a provocar pues, una adherencia, vamos a decirlo, más eficiente. ¿Bien? Algunas cepas producen unas enterotoxinas, ¿sí? Esas enterotoxinas, digo, no son tan eficientes tal vez como las de Escherichia coli o las de Shigella, ¿bien? Y de ahí empezarán a tener la producción de una toxina citoletal distendida, si se le conoce, CDT, que es la que provocará mucho el efecto diarreico, porque ya hay un proceso inflamatorio ahí, ¿no? Entonces, eso es, sobre todo, esta toxina causa una distensión y podría disminuir la cantidad de células en el epitelio digestivo y también podría producir una inhibición de la inmunidad celular, ¿no? Entonces, vaya, hablando un poco en palabras más sencillas, esta bacteria se siente atraída por los ácidos biliares que son vertidos en la primera porción del duodeno y de ahí eso va a generar una mejor adhesión y también va a causar una eliminación o efecto de inhibición de las células inmunológicas, ¿no? Se va a crear, recuérdenlo, en muchos casos de las enfermedades un proceso inflamatorio, que esto siempre va a acarrear polimorfonucleares. Entre mayor cantidad de polimorfonucleares, recuerden, la mayor asociación inflamatoria y en algunos casos que hemos visto podría originarnos un efecto purulento, ¿no? Aquí tal vez si no es evidente ese efecto purulento, en algunos de los casos cuando va comenzando la infección bacteriana podría haberse un desprendimiento del moco. Y si va avanzando, recuérdenlo, va siendo peor y peor y peor. Así es que podría provocar un absceso y hasta una necrosis y ulceración, por supuesto, previamente del epitelio. ¿Ok? Entonces, recuérdenlo, esto puede ser muy relevante en las personas con VIH y más si tienen SIDA, si ya tienen un recuento leucocitario mayor a 200 células de linfocitos TCD4. Bien. Entonces, ¿vamos bien hasta acá?
Vean esto, de hecho, esta es una característica muy, muy, muy relevante con Campylobacter. Y puede ser algo también muy similar a los casos que se tienen con Yersinia. Pero es más fácil ver moco en diarreas con Campylobacter. Aparte de porque es más frecuente las diarreas de Campylobacter que las de Yersinia, ¿sí? Entonces, esto que ustedes están observando, chicos, que no se les olvide. Una gran cantidad, de hecho, aquí está un poco más diferente coloración la mucosidad. Digo, si esto también tiene moco, aquí es muy relevante y evidente el moco que se tiene con este paciente, ¿no? Y de hecho es un pañal. Esas son las grandes características relevantes de los pacientes. Entonces, ya hablando un poco más específico de las diarreas, bueno, hemos visto las diarreas acuosas, hemos visto las diarreas en suero de arroz, hemos visto las disenterías, hemos visto algo de transición de lo sólido a lo líquido con Yersinia. En Escherichia coli pueden ser acuosas sin algún patrón típico, pero si vamos a ver diarreas con moco, lo más probable es con Campylobacter. Y recuérdenlo, este paciente, sobre todo si es adulto o ya no tan adulto, niños un poco más grandes de edad, ¿no? Hablemos tal vez de los 8 años para arriba, ¿sí? Va a tener una alta asociación de pollo crudo o ingesta de pollo crudo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen dentro de la clínica? Los pacientes pueden variar en la sintomatología, pero hablando ya de las diarreas, pueden tener un pródromo de fiebre, fiebre no tan alta, cefalea, mialgias, es decir, síntomas sistémicos generales, ¿no? Que lo podrían tener desde un padecimiento desde enfermedades respiratorias hasta enfermedades diarreicas. Y pueden tener un dolor abdominal tipo cólico, ¿bien? Esto ya es un poco más difuso, es tan localizado, y si viene siendo localizado, también podríamos tener una confusión con pseudoapendicitis. Sin embargo, no es la número 1 que podamos tener asociado con una pseudoapendicitis. Eso se lo vamos a dejar a Yersinia. Bien. La fiebre variable, en algunos casos, pueden registrarse hasta más de 40 grados centígrados, recuérdenlo, sobre todo si Campylobacter ya está haciendo de las suyas para crear procesos de absceso o ulceración. Bien. Y los pacientes refieren evacuaciones de hasta 10 evacuaciones por día. Las primeras, sobre todo, son las que tienen mayor concentración de moco, ¿bien? Y tenemos pacientes que pueden llegar a presentar hasta, en un 25% de los casos, tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Ya habíamos hablado del tenesmo. ¿Qué es tenesmo? Sensación de querer defecar y el intestino está vacío. Correcto. Más bien, sensación de querer defecar, ¿sí? Y no nada más que el intestino esté vacío, porque aquí no está totalmente vacío, sino que quieren defecar y no pueden, ¿sí? Ese es en realidad el tenesmo. Y aparte, no nada más les va a generar esa sensación de querer ir a defecar y no poder, sino también se puede presentar dolor, ¿bien? Dolor inclusive rectal. Así es que el tenesmo no está tan relacionado con tener un proceso vacío a nivel entérico, sino más bien el paciente quiere ir a defecar, o sea, tiene esa sensación de ir a defecar, pero no puede, ¿ok? Y después, por supuesto, va a poder, pero va a venir acompañado pues, de una característica muy similar a lo que están viendo aquí en la fotografía. Dijimos inclusive incubación de 1 a 7 días. Recuérdenlo, si el paciente tiene un efecto inmunológico competente, va a poder tener una autolimitación de las diarreas, ¿no? Y en las complicaciones más comunes viene la colitis y el megacolon tóxico. Pueden llegar a ser padecimientos quirúrgicos, sobre todo el megacolon tóxico. ¿Bien? Aquí, recuérdenlo, si bien puede suceder también una pseudoapendicitis, no es el número 1. Entonces, vean, aquí también tenemos mucho moco. Luego se ve esa característica típica de las evacuaciones con moco. ¿Bien? Podría suceder también una deshidratación, creo que en todas las evacuaciones diarreicas podría suceder, ¿sí? Los pacientes suelen verse, pues, realmente enfermos. Podrían tener sangre acompañadas, es decir, evacuaciones con disentería o disentéricas, pero recuérdenlo, no es tan común,
prácticamente Campylobacter podríamos situarlo entre el tercer o cuarto lugar con relación a las disenterías. ¿Bien? Y tenemos una entidad clínica que está provocada por Campylobacter fetus, es una variante dentro de la familia, y aquí esta podría estar más asociada, con un paso hacia el torrente sanguíneo, más que Campylobacter jejuni. Entonces, Campylobacter fetus es la entidad bacteriana mayormente asociada con una bacteriemia, ¿bien? Y por supuesto, en pacientes más adultos. Puede causar no nada más efectos en otro tipo de órganos, y también está relacionada a una celulitis, enfermedad endovascular, meningitis y peritonitis. O sea, estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Entonces, si bien puede originarse todas estas sintomatologías también con Campylobacter jejuni, bueno, es más común Campylobacter fetus. ¿Eh? Entonces, diarrea, vean, lo típico, de hecho, aquí está perfecta cómo llegan los padres de familia. Créanlo, yo he visto muchos así. Entonces, donde el paciente, que usualmente, recuérdenlo, es mayormente edades infantiles y muchos los lactantes y neonatos, pues bueno, llega el padre y mire, es que así evacuó, y véanlo, parece como una gelatina, ¿ven? Se desprende el pañal y entonces viene una gran cantidad de moco. Aquí está este moco, aquí es muy, muy, muy evidente el moco, aquí también hay mucho moco, aquí hay mucho moco, ¿no? Entonces, estas también son evacuaciones muy, muy malolientes. Entonces, recuérdenlo, chicos, diarreas con mucho moco, lo primero que debemos pensar es Campylobacter. Así de sencillo, ¿correcto? Por favor, siempre esa es la importancia de que ustedes mentalmente hagan las asociaciones de las entidades que pueden ser probables. Bien, epidemiología, hablamos básicamente de hasta 800,000 casos por año, no tiene una predilección racial, ¿sí? Por supuesto, cobra mucha relevancia en países que tienen una baja efecto de hábitos higiénicos. Lo que ustedes están viendo en el mapa son los casos y la mortalidad asociada. O sea, estamos hablando de las regiones que tienen mucho más casos, la región africana y mucho la región asiática, mucho ahí está señalado India, de hecho, ¿sí? El sexo más frecuente en hombres, homosexuales, también recuérdenlo, proctocolitis puede suceder ahí, por supuesto en hombres más que en mujeres homosexuales, y por especies raras. De hecho, ahí también se pueden involucrar Campylobacter sinaiae y Phenaliae, extremadamente raros, ¿no? Se los pongo ahí nada más para que sepan que pueden provocar efectos más asociados con una población homosexual. Edad, todas las edades, incidencia menor de 1 año, y después viene un pico cuando ya tienen una mayor ingesta y poder reconocer cuál es la asociación alimentaria que tuvieron entre los 15 a los 29 años de edad. Entonces, tenemos 2 picos de incidencia importantes aquí. ¿Bien? Países en desarrollo, común en los primeros 5 años de vida. ¿Bien? Ahora, si se dan cuenta, aquí tenemos una población muy infantil, lo mismo que sucede con Yersinia, la enterocolitis que mencionábamos con Yersinia, pero si yo hablo de diarrea acuosa, no le va a ganar a rotavirus. ¿Bien? Sin embargo, ya las diarreas no son acuosas, no son pegajosas, únicamente con esa consistencia amarilla blanquecina como lo habíamos determinado con rotavirus. Aquí estas evacuaciones ya tienen moco, ¿sí? Yersinia, recuérdenlo, es más solidificación y que gradualmente vienen bajando la consistencia. Rotavirus no es así, rotavirus son muy explosivas, inclusive lo dijimos, ¿no? Inclusive hasta hablábamos de que en la estimulación del clínico que explora algunos pequeñitos y que pasa su dedo a nivel anal, podría eso también ocasionar una evacuación. Entonces, tiene muy, muy, muy marcada la evaluación clínica, las diferencias a comparación de una bacteria. Y aún así, va a ser mucho más común encontrar en una población menor de 2 años de edad rotavirus que una bacteria. Entonces, para que nada más vayamos también separando epidemiológicamente qué va sucediendo con los pacientes. Así mentalmente, recuérdenlo, vamos a tener una buena determinación de los casos. Bien. Cultivo siempre sigue siendo la número 1, ¿sí? En cuestión de qué tipo de pruebas diagnósticas vamos a solicitar.
Es de lo más común que podríamos solicitar y barato. Recuérdenlo nada más en algunos casos el tiempo, ¿no? No es como que ya me digan, doctor, fíjese que ya tenemos el cultivo que usted solicitó en la mañana, ¿no? O sea, va a ser muy raro. Pero se podría realizar una microscopía, ¿sí?, de campo oscuro, tal como lo hicimos con las espiroquetas. Y aquí podríamos tener una buena identificación de de esta bacteria, ¿no? O sea, la microscopía de campo oscuro nada más se utiliza para la determinación de las espiroquetas que provocan sífilis. Tenemos presencia de leucocitos y eritrocitos fecales hasta en un 75%, recuérdenlo. Si yo tengo moco en una evacuación, entonces vamos a tener una asociación de que hay un proceso inflamatorio. Entonces es mucho más frecuente la leucocitosis y en algunos casos, recuerden, puede haber eritrocitos si hay sangrado. Eso sucede hasta en el 75%. O sea, es más frecuente la leucocitosis fecal que los eritrocitos. Y por supuesto también existen enzimoinmunoanálisis, que es la prueba de ELISA, y la prueba de amplificación con PCR. Y en algunos casos, porque recuerden lo que para pacientes homosexuales, que no son los únicos, digo, no nada más por el hecho de ser homosexual se produce la entidad clínica de la proctocolitis. Pueden en algunos casos, sin necesidad de que se tenga inclusive actividad sexual anal, tener casos de proctocolitis. Bien, para esos pacientes es muy evidente la prueba de sigmoidoscopía, porque ahí se puede ver los procesos de afectación de las criptas, más el proceso inflamatorio, más los probables abscesos, más los probables procesos ulcerativos, ¿no? Entonces, hasta en un 80% de los casos, la proctocolitis es muy bien identificada por rectosigmoidoscopía, que es también un nombre completo, ¿no? No nada más la sigmoidoscopía, porque en algunos puntos se utiliza también el rectoscopio, ¿bien? Entonces, tratamiento, recuérdenlo, hidratación, ninguno de los casos va a poder tener el efecto deseado si no se hidrata correctamente al paciente. Y en este caso tenemos un medicamento de elección que es la acitromicina. Aquí estamos hablando ya de un macrólido, ¿bien? No es un aminoglucósido, no es trimetoprim con sulfamethoxazol, no es una sulfa. Entonces, aquí prácticamente iniciaremos con nuestra reposición nutricional y con electrolitos, y de ahí el tratamiento de elección viene siendo un macrólido que es acitromicina, es la que ha tenido también un beneficio bueno para el tratamiento de este tipo de pacientes. También, por supuesto, se utiliza eritromicina, porque viene siendo de la familia, ¿bien? Entonces, acitromicina y eritromicina podrían ser los principales tratamientos, ¿no? De ahí vienen las cefalosporinas de tercera generación en un segundo escalón terapéutico, y recuérdenlo, evitar los antidiarreicos. Eso tal vez se me ha pasado colocarlo en la gran mayoría de las diapositivas, porque recuérdenlo, no se deben dar antidiarreicos. El principal antidiarreico que se da mucho en esto es la loperamida. La loperamida causa un proceso de disminución del tránsito intestinal. O sea, el efecto directo de ese medicamento es disminuir el punto peristáltico. Y eso no es bueno, porque los pacientes crean un efecto de tapón. Y imagínense, con un crecimiento bacteriano en curso, eso podría originar una mayor cantidad de colonias y, por supuesto, podría causar entonces un mayor proceso erosivo, ulcerativo. Entonces, de verdad, chicos, nunca den loperamida en una evacuación, en evacuaciones diarreicas que ustedes sospechen tenga un origen bacteriano o infeccioso a final de cuentas, ¿no? O sea, no se dan las loperamidas ni nada de eso, recuérdenlo. Yo siempre he defendido ese punto, a pesar de que los pacientes crean, lo primero que quieren es parar la diarrea, ¿no? Siempre lo he dicho, el paciente diarreico lo primero que quiere hacer, inclusive al acudir a un doctor, es que le paren la diarrea.
Y muchas veces no es así. Nosotros deberíamos dejar que esa diarrea siga su curso para que el proceso de absorción, recuperación epitelial, liberación del microorganismo a través de las heces sea eficiente. ¿Bien? Entonces, es totalmente prohibido el dar los antidiarreicos. ¿Bien? Y cuando nosotros ya nos estamos viendo en un proceso bacteriémico, con un proceso inflamatorio, recuérdenlo, por Campylobacter fetus, bueno, ahí el tratamiento de elección cambia a un aminoglucósido que es la gentamicina. ¿Bien? Entonces, algo que dice el Red Book y que por eso también coloco aquí, esta entidad clínica provocada por esta bacteria también tiene un efecto de autolimitación. O sea, en la mayoría de los casos, recuerden, chicos, hay que ver cómo evoluciona el paciente, hay que citarlo para un seguimiento, ¿sí? Y de ahí, bueno, muy necesario, el antibiótico no lo es, dependiendo, recuérdenlo, cómo va evolucionando. Entonces, algo que siempre me ha gustado tratar de recordar, qué pacientes van a requerir, y no nada más para Campylobacter, sino en realidad cualquier bacteria que hemos visto, ¿no? Cualquier paciente que tenga fiebre alta persistente, ok, valdría la pena entonces un antibiótico. Cualquier paciente con disentería, eso es obligatorio un antibiótico. Paciente que tiene más de 8 evacuaciones por día, bueno, vamos a ver si es su primer día, bueno, es muy normal, pero si ya va teniendo en el segundo día más de 8 evacuaciones, y en el tercer día más de 8 evacuaciones, y en el cuarto día más de 8 evacuaciones, eso ya no es normal. De hecho, desde el tercer día yo ya iniciaría el tratamiento antibiótico, ¿bien? Siguiente, persistencia de los síntomas. ¿Qué síntomas estamos hablando? Pues la misma diarrea, dolor cólico difuso, fiebre alta, mialgias, es decir, no está mejorando en lo absoluto y persisten los síntomas, vamos a darle un antibiótico. Bien, embarazadas, ¿por qué? Porque se ha visto que el tratamiento antibiótico acorta el periodo de la enfermedad y aparte puede evitar ciertas complicaciones. Bien, si bien no existe una transmisibilidad tan eficiente de forma vertical, bueno, aquí hay que evitarle complicaciones, sobre todo a la madre. Se está teniendo un efecto de compresión a nivel intestinal la mamá. Imagínense con una diarrea, no es nada agradable. ¿Bien? Y por supuesto, pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene a lo mejor un efecto competente de los linfocitos CD4, no habría problema. Pero si el paciente está con SIDA, ya adicional a la enfermedad por VIH, o sea, ya está en un estado inmunocomprometido, por supuesto. Recuerden lo que esto causa diarreas prolongadas en pacientes con VIH. Entonces, vamos a darle un antibiótico que sea eficiente para cortar el periodo. ¿Ok? Entonces, ¿dudas o preguntas, chicos? ¿Vamos bien? Sí, doctor. Ahí lo vamos a dejar porque tienen examen, Sí, ya faltan 15 minutos. Y para mañana, necesito, por favor, que me busquen, voy a entregar puntillos de participación, con relación a qué tipo de pruebas diagnósticas, o sea, me voy a ir mucho con los puntos, con las pruebas diagnósticas para salmonelosis, ¿sí? Entonces, ahí es donde les voy a estar preguntando, que tiene mucho que ver la salmonela. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas y cuál es su eficiencia? ¿Bien? Entonces, mañana vamos a otorgar algunos puntos con relación a eso. Eso es lo que necesito que lean, repasen y ya platicaremos más qué pasa con salmonela. ¿Bien? Y todas sus variantes, porque no hay una sola salmonela, hay varias salmonelas, ¿correcto? Entonces, bien chicos, aquí le vamos a dejar 2 clases, listo. Y por favor, ¿quién parece aguacate? ¿Parece aguacate lo que vieron en las imágenes? Con puntos a Isabela. No, hoy no entregué puntos. Bien. Alguien estaba... Doctor, Yori. Adelante, Alondra, ¿qué pasó? yo solo quería confirmar lo que usted decía sobre el cultivo de cómo se ve en ojo de buey. ¿Sí aparece en ¿Sí es ojo de buey? Sí, sí es. Ok. Entonces, bueno, trataré, no les prometo nada, pero trataré de encontrar esas imágenes. Si no, búsquenlas ustedes, por favor. Pero es muy típico, ¿bien? Así es que, gracias, Alondra. ¿Bien? Entonces, chicos, mañana salmonela y creo que después viene clostridio.
Bien. No recuerdo bien, ya cerré las diapositivas. Bien, sí, adelante. Muchas de las embarazadas también tienen un efecto inmunológico eficiente, es decir, muchas de ellas podrían no necesitar el antibiótico. Entonces hay que ver cómo evolucionan, no desde un principio. Y sobre todo, recuérdenlo, si yo llevo a cabo un efecto, más bien una prueba de diagnóstica, podría llegar a tardarme. O sea, ningún laboratorio que yo he visto, por lo menos en un hospital público, dice, háganle la PCR para Campylobacter. Tal vez hagan microscopía y podría ser orientativa a saber qué tipo de especie es, pero en algunas de las pacientes, sobre todo, tal vez que no tengan un embarazo pasando la segunda mitad, que pudieran ser controlables, vaya, no habría necesidad del antibiótico, pero una embarazada, ya que tenga de la mitad del embarazo hacia adelante, que tengamos una sospecha, hay que iniciar el antibiótico, ¿no? Ahí sí. Por eso es importante conocer qué asociaciones se tengan. Entonces, después, digo, yo creo que mañana nos vamos a llevar con tifoidea y salmonelosis. Pues son dos cosas diferentes, ¿eh? Salmonelosis y tifoidea son totalmente diferentes. Pero yo creo que nos vamos a llevar toda la clase, porque estoy viendo aquí la cantidad de diapositivas que tengo. ¿Bien? Y sí, no, después viene Clostridium. ¿Sí dije Clostridium? ¿Qué seguía? Ahora sigue Clostridium. Bien. Entonces, listo, chicos. Ahora sí, cuídense, por favor. Después nos toca Clostridium y Helicobacter pylori. Bien. Así es que, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vamos a ver para mañana. Y cuídense mucho y a los que tienen examen, mucho éxito.